como un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea o un cuerpo de agua que se encuentre obstaculizando. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros factores. Los puentes están caracterizados por contener diferentes tipos de elementos estructurales, como por ejemplo los estribos, que son apoyos extremos del puente. Son los elementos que soportan verticalmente las reacciones de la superficie y horizontalmente el empuje de la tierra proveniente del terraplén del acceso. También poseen pilas, que son las estructuras que sirven de apoyos intermedios del puente, cuando esto es continuo o tiene varias luces. 3. Posee aparatos de apoyos, que son sistemas mecánicos que transmiten las cargas de la superestructura a la infraestructura. 4. Posee muros laterales, que tienen la función de proteger los terraplenes de acceso. Y 5 y último, poseen losas de acceso, que sirven para la transición entre el puente y el terraplén de la vía, y tienen la función de suavizar los posibles asentamientos diferenciales originados en el relleno del acceso. Tipos de puentes. Puente de viga. Un puente viga es un puente cuyos vanos luz son soportados por vigas. Este tipo de puentes deriva directamente del puente tronco. Se construyen con madera, acero u hormigón, armado, pretensado o potensado. Se emplean vigas en forma de caja hueca, etc. Como su antecesor, este puente es estructuralmente el más simple de todos los puentes. Se utilizan en vanos cortos e intermedios, con hormigón pretensado. Un uso muy típico es en las pasarelas peatonales sobre autovías. Puente de ménsula. Un puente en ménsula es un puente en el cual una o más vigas principales trabajan como ménsula o voladizo. Normalmente las grandes estructuras se construyen por la técnica de volados sucesivos, mediante ménsulas consecutivas que se proyectan en el espacio a partir de la ménsula previa. Los pequeños puentes peatonales pueden construirse con vigas simples, pero los puentes de mayor importancia se construyen con grandes estructuras reticuladas de acero o vigas tipo cajón de hormigón, o mediante estructuras colgadas. Puente en arco. Un puente en arco es un puente con apoyos situados en los extremos de la luz salvar, entre los cuales se dispone una estructura con forma de arco con la que se transmiten las cargas. El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal, dando origen a distintos tipos de puentes arco en función de la posición relativa del tablero respecto al arco. Los puentes en arco trabajan transfiriendo el peso propio del puente y lo sobrecargan de uso hacia los apoyos mediante la compresión del arco, donde se transforman en un empuje horizontal y una carga vertical. Puente colgante. Un puente colgante es un puente cuyo tablero, en vez de estar apoyado sobre pilas o arcos, se sujeta mediante cables o piezas atirantadas desde una estructura a la que van sujetas. Una de sus variantes más conocidas es el que tiene una catenaria formada por numerosos cables de acero, de la que se suspende el tablero de puente mediante tirantes verticales. La catenaria cuelga de dos torres de suficiente altura, encargadas de llevar las cargas al suelo. Puente atirantado. Un puente atirantado en ingeniería civil es un puente cuyo tablero está suspendido de uno o varios pilotes centrales, mediante obenques. Se distingue de los puentes colgantes porque en estos los cables principales se disponen de pila o pila, sosteniendo el tablero mediante cables secundarios verticales, y porque los puentes colgantes trabajan principalmente a tracción, y los atirantados tienen partes que trabajan a tracción y otras a compresión. También hay variantes de estos puentes en que tirantes van desde el tablero al pilar situado a un lado y de ahí al suelo, o bien están unidos a un único pilar como el puente de Alamillo, en Sevilla. La historia de los puentes comprende la necesidad humana de cruzar pequeños arroyos y ríos. Esto fue el comienzo de la historia de los puentes. Hasta el día de hoy, la técnica ha pasado desde una simple losa hasta grandes puentes colgantes que miden varios kilómetros y que cruzan bahías. Los puentes se han convertido a lo largo de la historia no solo en un elemento muy básico
para la sociedad, sino un símbolo de su capacidad tecnológica. De la prehistoria de los grandes constructores romanos, los puentes tienen su origen en la misma prehistoria. Posiblemente el primer puente de la historia fue un árbol, que usó un hombre prehistórico para conectar las dos orillas de un río. También utilizaron losas de piedra para arroyos pequeños, cuando no había árboles cerca. Los siguientes puentes fueron arcos hechos con troncos o tablones, y ocasionalmente con piedra, empleando un soporte simple y colocando vigas transversales. La mayoría de estos primeros puentes eran muy pobremente construidos y raramente soportaban cargas pesadas. Un puente en arco es un puente con apoyo situado en los extremos de la luz a salvar, entre los cuales se dispone una estructura con forma de arco con la que transmiten las cargas. El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal, dando el origen a distintos tipos de puentes. Arco en función de la posición relativa del tablero respecto al arco. El arco fue usado por primera vez por el Imperio Romano para puentes y acueductos, algunos de los cuales todavía se mantienen en pie. Los puentes basados en arcos podían soportar condiciones que antes habrían destruido a cualquier puente. Un ejemplo de esto es el puente de Alcántara, construido sobre el río Tajo, cerca de Portugal. La mayoría de los puentes anteriores habrían sido barridos por la fuerte corriente. Los romanos también usaban cemento que reducía la variación de la fuerza que tenía la piedra natural. Un tipo de cemento llamado puzzolana consistía en agua, limo, arena y roca volcánica. Los puentes de ladrillo y mortero fueron retomados después de la era romana, ya que la tecnología del cemento se perdió y más tarde fue descubierta. Puentes de la modernidad, tan innovadores como extravagantes. Hoy les hablaremos de dos diseños. El primero está en China y es un proyecto holandés que se basa sobre la banda Moebius, el famoso objetivo matemático, que cuenta con una superficie de entrada y una superficie de salida. Pero cuando una cinta normal usualmente tiene dos bandas, dos caras y dos bordes. El segundo proyecto está en Londres y es un proyecto de Thomas Heatherwick. Él es el creador del pebetero olímpico y del Roadmaster, pero esta vez tiene un proyecto de un puente jardín. Es tiempo de dejar atrás los carros y enfocarnos en los peatones, las plantas, hasta los gusanos y el olor a otoño, señala Heatherwick.